y que de alguna manera lo que yo pretendía también con esa sexualización era exteriorizar un montón de dolor que tenía adentro también, ¿no? De necesidad de libertad, sobre todo, de expresar, Ujú. de... Yo tenía 16 años y administraba una discoteca en Sí. la que los clientes básicamente eran contrabandistas, narcotraficantes, sicarios, y poder darme ese tiempo de poder encontrarme con lo que era yo. ¿Y cómo vas a trabajar tú en un proceso en el que fuiste víctima de un abuso, de una violación, de un tema de acoso, pero terminas la consulta, cuelgas con el médico e inmediatamente Sí. te tienes Y que te conectar? expones de nuevo quiero entrar en otro momento de la vida que ya mencionaste un poco que era desde muy pequeña, pero ¿en qué momento empiezas a tener una relación con el tema de la salud mental? ¿En qué momento dices, esto es algo que yo tengo que atender o Ujú, esto es algo que existe? Porque es que el tema de la salud mental también es que como que todavía hemos avanzado mucho en eso, pero todavía no le damos un lugar, ¿no? Que ujú. es una categoría de salud que hay que tener presente. O sea, me lavo los dientes todos los días, vigilo mi salud mental todos los días, ¿no? ¿Cuándo entra en tu cotidianidad la noción de salud mental como algo que tenías que trabajar? ¿Y cómo ha sido tu viaje con relacionarte con tu salud mental? Ok, a ver, yo creo que el primer acercamiento fue, hubo un momento, o sea, yo crecí en Villa del Rosario, en norte de Santander, ¿cierto? Ujú, Al piecito de la frontera, muy cerca de los hornos crematorios de Juan Frío, y básicamente crecí con el conflicto armado, muy ujú. relacionada, íntimamente relacionada con el conflicto armado, porque era mi realidad, era lo único que yo conocía y lo que pensaba que era el mundo. Entonces, en medio de eso, yo tenía 16 años y administraba una discoteca en Sí. la que los clientes básicamente eran contrabandistas, narcotraficantes, sicarios. Era una discoteca bien Pesada. guapa, pesadita. Pero esa era mi gente, o sea, esa era la gente con la que yo me relacionaba cuando tenía esa edad y era mi círculo cercano, eran las personas que me protegían incluso, que me cuidaban, que sabían quién era yo, que sabían que era una chica juiciosa, que me acompañaban a la casa, que de alguna manera me ofrecían una protección dentro de todo lo que podía ser un espacio tan violento como ese. Ujú. Entonces, claro, empezó en ese momento un conflicto súper fuerte entre bandas criminales. Llegaban unos y querían sacar a los que ya estaban. Y empieza una matazón impresionantísima, horribilísima. Eso fue como en 2009, puede ser, 2008, no sé exacta el año. Y empieza todo esto tan fuerte y yo empiezo a ir a entierros cada 8 días. Y Ujú. cada 10 días y cada 15 días. Por ese momento se puso muy popular de que para los entierros teníamos que llevar camisetas blancas y de repente me veo en la necesidad de irme a comprar camisetas blancas Porque eh, ya, para poder tener outfits diferentes para los entierros, imagínate tú. Entonces, hay un momento en el que como que mi cabeza explota y dice, ¿qué putas es lo que está pasando? Que tengo que ir a un entierro cada 8 días diferente. Entonces le digo a mi mamá, mamá, necesito algo, necesito hablar con un psicólogo por esto que está pasando. Ya venía en mí como una rabia, una depresión que había derivado de la muerte de mi papá, que había sido 3 años antes. Entonces, mm, llego yo al hospital, como el único sitio donde había atención para salud mental, que es el Hospital San Juan, no, perdón, Rudecindo Soto, en Cúcuta. en Cúcuta. En Cúcuta, y les digo yo, es que yo necesito un psicólogo porque quiero hablar. Y me dicen, ¿pero por qué? Yo, porque estoy cansada de ir a entierros y estoy cansada de que me maten amigos cada 8 días. Entonces ellos quedaron como muy impresionados con eso. Y empezamos a tener ciertas terapias cada cierto tiempo. Me hablaron por primera vez de la depresión, y supe que eso estaba ahí, pero no era fácil poder acceder a estar allá. Tenía que cruzar básicamente toda la ciudad para poder ir, era muy difícil. Ya luego, más grandecita, cuando tenía como unos 20 y tantos años, pude por fin acceder como a un médico y empezar a ponerme en un Hacer tratamiento, consulta. claro, y revisar qué era lo que estaba pasando ahí, revisar que también que básicamente lo que había pasado con mi vida es que mucho tiempo estuve en modo supervivencia, ¿no? En cómo Ujú, sobrevivo. Y ujú. ese cómo sobrevivo, cómo hago que no me maten si están matando alrededor a toda la gente que conozco y a toda la gente con la que, a mucha de la gente con la que me crié, con la que crecí, a gente con la que interactué de muchas maneras. Y de alguna manera cuando ya
logro estar en un espacio que siento seguro, y logro tener un poco de atención en salud mental, empecé a comprender todo, empecé a comprender mucho más las dinámicas del conflicto, a entender, no sé, quizás un poco más mi sexualidad también, a entender, Eso te iba a preguntar, ¿qué relación hay como entre salud mental y la manera en que uno se relaciona con su cuerpo y su sexualidad? no, yo creo que toda, o sea, si la pregunta de pronto la pones en otro tono, puede ser bastante prejuiciosa y ha sido Mm, una forma en la que mm. nos han violentado mucho, ¿no? Como decir, Sí, es que ella sí, está enferma y está loca y por eso se sexualizó, por eso eligió sí. hacer lo que hace. Pero yo creo que es imposible negar que está íntimamente relacionado y que de alguna manera lo que yo pretendía también con esa sexualización era exteriorizar un montón de dolor que tenía adentro también, ¿no? De necesidad de libertad, sobre todo, de Mm, expresar, mm, yo siento que era sobre todo eso, era yo quiero contar a través de, o sea, yo mm. quiero, era como un grito, ¿sabes? Era como Sí, un grito del cuerpo, un grito de mi cabeza, a, perdón la expresión, a me cago en todo lo que existe, me cago en las estructuras sociales y de la gente. Ya había pasado por el periodismo y me había encontrado unas experiencias sí, horribles en el sector editorial. O sea, salgo de conflicto armado, me meto en el sector editorial y digo, oh, por Dios, ya tengo una vida decente, estoy al lado de gente académica. Para mí era sí. impresionante compartir la vida con personas que hubiesen estudiado en universidades privadas y que tuvieran una maestría. Para mí eso era maravilloso. Yo era como no puede ser que estoy al nivel de estas personas que han estudiado en universidades privadas. Y claro, me encuentro con una cosa espantosísima de acoso dentro del sector editorial y cultural y periodístico Y académico. Mm. y académico total, que yo no me esperaba, o sea, como que tenía una inocencia ahí de que sentía que fuera del conflicto la gente era buena, o sea, que la gente mala era la con la que yo había Sí. crecido. Y, y bueno, me encuentro con eso y, y yo siento que en el momento en el que decidí hacer pornografía lo que quería era gritar por eso, era como que tenía una decepción generalizada de todas las dinámicas sociales. Mi psicóloga me decía que yo no podía comprender las dinámicas sociales, ya las comprendo, pero me decía que yo tenía un problema para comprenderlas y siento que sí, seguramente fue así y por eso quería gritar, gritar la pornografía para mí fue un grito de a la mierda todo lo que esperan de mí, a la mierda todo lo que supuestamente puedo construir y voy a hacer las cosas de una manera en la que nadie las hace, a ver si por ahí sí me va bien, a ver si Mm. por ahí sí logro, por lo menos, tranquilidad en mi cabeza, ¿sabes? Que era Ujú. como lo que siempre estaba buscando. Pero ahora que lo te estaba haciendo la pregunta por dos cosas. Uno, me recordaste una entrevista que dio Pamela Anderson Ujú, hablando de su comienzo antes de Guardianes de la Bahía, Conejita Playboy, y ella hablaba mucho de utilizar su cuerpo para expresarse, ¿no? ujú, Para que encontrara un espacio de libertad. okey, Pero también me encontré otro video tuyo hablando de cuando estabas decidiendo parar con el porno y decías que no te sentías bien, que ya no era lo que querías hacer, que ya no ya no como que ya no era divertido, digamos, como que ya no da esa libertad, ya no es ese juego chévere, sino que ya se está volviendo algo pesado. Mi ujú. pregunta creo que iba más a eso, si uno para cuidar su salud mental eh, tiene que tener como algún tipo de regulación de la actividad sexual o de la relación con el cuerpo. O sea, como, no sé, como si uno necesita como separar a veces esas aguas para poder organizar la casa. Algo así, no sé. Es un tema complejo, ¿sabes? Hay mucha gente que menciona, y en estos días escuchaba también como un podcast de una chica stripper que estaba mencionando en cómo hay que disociar en ocasiones la sexualidad, ¿no? Como aislarla y como convertir un personaje y elegir quizás un alter ego, puede ser, y darle todas esas características sexuales y esa sexualización a ese alter ego. Al alter ego. Sí, y llega un punto en el que de pronto se desconoce
qué le pertenece al alter ego y qué me pertenece a mí esencialmente como persona. Ah, Yo, en muchas, eso también lo que te digo, es un argumento que ha usado alguna vez el abolicionismo para ser muy sí, violento con nosotras. sí, Y eso siento que a veces, como está como hay tanto prejuicio alrededor de eso, pues no nos permite que podamos hablarlo con tranquilidad y puede ser un tema muy interesante de abordar, ¿sabes? Y yo creo que sí es algo que pasamos muchas. mm, Incluso, por ejemplo, quienes entran en el modelaje webcam, desde el inicio les dicen como tú eres un personaje y le dan un nombre al personaje y le dan un vestuario a ese como un personaje. avatar, ¿no? Y sí, sí, y unas prácticas. Y a mí a veces me decían, bueno, ¿y qué es de Amaranta y qué es de Alejandra? Y yo decía, pues yo no tengo ninguna doble personalidad, dejen la estupidez, pues soy la misma con otro nombre. Pero ya con el tiempo iba evaluando y yo decía, hey, sí, ¿qué es lo que Hay les cosas que, corresponde? Claro, claro. Y me pasó algo muy curioso que yo dejé de hacer contenido en diciembre estamos en 2025, 24, 23. El ujú, 15 de diciembre del 2023 cerré mi cuenta de OnlyFans, que fue lo último que tuve. Y bueno, y todo el 2024 para mí fue un proceso de qué era Amaranta y qué es Alejandra. claro, Era claro, de cómo se relaciona Alejandra, aunque me gusta el nombre de Amaranta porque ya lo ujú, reconocí como identitario, y quiero sí, que el nombre Alejandra sea como muy de mi familia, como muy personal, ¿sabes? Como hay algo muy interesante también en esto, y es que, que resulta ser íntimo y que resulta ser privado para una actriz porno que tiene sus genitales expuestos en toda la internet. sí, Cuando lo íntimo y lo privado para mucha gente es eso, la sí, sexualidad. Entonces hay cosas que uno empieza a recoger como lo propio, como lo íntimo y privado. Bueno, mis genitales están ahí, la forma en la que tengo sexo está en la internet, pero mi nombre es mío y de mi familia. Entonces yo, por ujú, ejemplo, en Alejandra, trato de que sea simplemente algo que manejamos entre nosotros y que no me diga Alejandra a nadie más en la calle, como que me digan ujú, Amaranta, por ujú, ejemplo. Entonces, volviendo a lo que te digo de este año de encuentro en el que yo tenía como que resignificar qué era lo que estaba pasando, abro mi closet y veo mi closet y yo digo, ¿y cómo se viste Alejandra? ande- O sea, ¿qué usa Alejandra? Y hubo un momento en el que yo decía, bueno, ya no soy Amaranta, ya no soy la actriz porno, y me estaba vistiendo hasta acá, mira, con que ropa. se fue como para el otro extremo. Parecía una cristiana mencionando la palabra de Dios todos los días y me vestía súper recatada y tenía miedo de mostrar y toda la ropa que insinuaba un poquito, yo decía, esa no es de, eso era de Amaranta, no es de Alejandra. Mm, ujú, Ya después fue como, no, o sea, Alejandra también disfruta del sexo, Alejandra claro, también le gusta el erotismo, Alejandra también lo aborda desde otras formas menos comerciales quizás, pero a Alejandra también le gusta eso y le interesa eso. Entonces sí es muy cierto que ahí hay un proceso difícil y yo me siento una privilegiada en realidad porque yo tuve la oportunidad de decir en un momento paro, poder vivir un año prácticamente de mis ahorros y de mi tranquilidad sin tener que estarme preocupando de que, no, de que me faltara la comida en la mesa y poder darme ese tiempo de poder encontrarme con lo que era yo. Y para muchas compañeras no es así, para muchas compañeras incluso aún con la incomodidad de tener que transmitir o de tener que sexualizarse, tienen que hacerlo. Algo que pasa muy constantemente, por ejemplo, son compañeras que han tenido algún abuso, algún tema de un trauma muy complejo y quieren abordarlo con terapia psicológica, pero la terapia psicológica inmediatamente les exige que dejen de transmitir, porque ¿cómo vas a trabajar tú en un proceso en el que fuiste víctima de un abuso, de una violación, de un tema de acoso, pero terminas la consulta, cuelgas con el médico e inmediatamente sí. te tienes Y que te conectar? expones de nuevo al tipo de cosas que pueden detonarte otra vez, o sea, Exacto, exacto. Entonces, esa es una constante, eso es algo que pasa constantemente y que a muchas de pronto les ha tocado suspender esa terapia y como hey, me toca suspender la recuperación porque si me pongo ahorita a recuperarme y a no darle vuelta a trabajo. la cabeza, no voy a poder soportar 8 horas o 6 horas o 12 horas recibiendo mensajes que pueden llevar a la sexualización. Entonces es algo bien complejo. Yo sí siento que pese a que no ha sido fácil el proceso que he tenido y hay ocasiones donde siento que quiero tirar la toalla y que me aburre un poco la violencia de la gente, sí he tenido muchas situaciones de privilegio. También ese privilegio me ha otorgado otras violencias adicionales que de pronto no tienen Mm, otras compañeras, ¿cierto?
pero de alguna manera, por ejemplo, tener ese tiempo de recuperación para mí fue fabuloso. Pues un año sabático, un año, sí, de uno para uno, que eso sí es un privilegio, pero también es un privilegio construido un poco, ¿no? Es un trabajo, es una decisión de ahorro la plata, la administro de tal manera, o sea, es un miti-miti, tampoco es como, ay, no, el neto privilegio.